momento comentamos justamente esta intervención del presidente Enrique Peña Nieto a raíz de esta gravísima situación de la inseguridad ciudadana en México, planteando medidas excepcionales, incluso reformas constitucionales. Pues en el Perú, yo le decía, la cosa quizás no está a ese mismo nivel de gravedad, pero sí con un deterioro progresivo. Y las cifras de la inseguridad ciudadana en el Perú son realmente alarmantes. ¿Sabía usted solamente que el año pasado, por ejemplo, hubo más de 2.000 muertos por esta situación ocasionada solamente por la delincuencia, que en esa cantidad más de 1.000 fueron asesinados con armas de fuego? Ese tema lo vamos a trabajar en la siguiente media hora y vamos a tener la presencia del congresista Fernando Andrade justamente para que nos brinde detalles sobre esta situación. ¿Por qué no metemos cámaras a ver, conocer las condiciones carcelarias del señor Guzmán y la señora Iparraguirre, a ver realmente cómo están? Además, recordemos por qué ha sido sancionado el señor: por genocida, por asesino. O sea, digamos que la cosa no está muy proporcional. Congresista Fernando Andrade, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, en realidad yo decía, usted ha estado cuando comenté lo de Enrique Peña Nieto, yo decía, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia un jefe de Estado que entiende las prioridades de su sociedad, bueno, más allá de que México las cosas ya haya desbordado cualquier límite y prácticamente diríamos que casi que han perdido la batalla con ese enemigo que es el crimen y el narcotráfico. Pero siempre cuando hablamos de esta situación de la inseguridad ciudadana decimos, cuidado que nos acerquemos a México, cuidado, y creo que nos estamos acercando. Y las cifras que usted nos está trayendo ahora son realmente alarmantes. Cuéntenos, por favor. Bien, las cifras ahí están. No han cambiado mucho las cifras de delincuencia y sobre todo la de percepción de inseguridad que tenemos las personas, siempre se mantienen por encima del 80-85%. Y eso te dice pues que la gente se siente insegura al salir a las calles o teme que dentro del año la puedan asaltar o intentar sobornar, etcétera, etcétera. O sea, digamos, las cifras de la criminalidad están ahí, crecen, pero por otro lado, la percepción es lo que empeora. La percepción... El temor, en realidad. Es alto. El temor. ¿No? Lo que ha pasado... Pero acá hay dos temas. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿el último año te han robado? Entonces, el 32% de las personas dicen sí. Me han robado, me han intentado robar. ¿Esta cifra de quién? Es del INEI. Esos datos del INEI, o sea, oficial, ¿no? Están para disposición de todos. Lo invitamos al jefe del INEI a la Comisión de Seguridad Ciudadana para que nos diga las cifras de seguridad y nos trajo estas cifras. Entonces, aquí hay el tema que te digo, la percepción que se mantiene alta y lo contrastado contra lo que la gente está sintiendo que ha sido asaltado o robada. Y también otro dato interesante es cuánto de los que han sido asaltados o robados hacen denuncias. Entonces ahí también tenemos una cifra que es muy baja. ¿Y cómo es la proporción ahí? Porque el 14% denuncia cuando te han robado. ¿Solo el 14%? Solo el 14%. Entonces es prácticamente muy bajo. Porque cuando tú quieres hacer un mapa del delito, si no tienes esos datos por dónde están robando, entonces no puedes armar un buen mapa del delito y dónde puedes poner tú la policía, los serenos para que estén controlando, porque la gente a veces te roban y lo comentas en tu casa, entre tu familia, en el trabajo. Y se acabó. Y ahí se quedó. Y entonces eso... Mapa del delito. Así es. Y eso lo necesitamos. Eso pasa también... Claro, usted se refiere, imagino que los robos de unos tipos celulares, tipo de cosas, casi nunca terminan en una denuncia. Y cuando vas al tema de casas, ahí sí la gente denuncia más, pero un 17%, o sea, no es mucho más. O autos, me imagino. Y autos también, pero ¿qué pasa con la gente? Dice, no... Este joven, víctima... No, pierdo tiempo, no confío en la policía, y entonces van poniendo... ¿Para qué voy a denunciar? Así es, pero si no rompemos esa cadena, ese círculo vicioso, entonces no podemos tener buenos cifras resultados. Mucho más para el... Y tenemos que hacer un esfuerzo también de hacer las denuncias correspondientes. Así no conozcamos, pero para eso sirve para poder ubicar mejor por dónde están robando. Tú has visto programas donde salen y dicen, robaron en esta zona, han robado a 5 casas, a 6 casas, y se encuentran los asaltados, los robados, pero recién se ven, pero no denunciaron, ¿no? Entonces, eso nos sirve para ir viendo por dónde está el... Ahora, los datos son, fíjense, en el último año se han producido 2.013 muertes
¿no es cierto?, en el país, y de esta cifra, 723 eran personas de entre 15 y 29 años. Imagínense ese nivel del delito. Y por otro lado, de las 2.013 muertes, yo lo comenté hace un momentito, que la delincuencia ha ocasionado, digamos, en el último año, 1.260 son con arma de fuego, lo cual revela esta preocupación que hoy existe acerca de este tema de las armas de fuego, de la informalidad y la trazabilidad que tienen las armas de fuego hoy día en el Perú, ¿no? Así es, ese seguimiento y ese control que tiene que hacerle la SUCAME, sobre todo el seguimiento, porque a veces tú has pedido licencia, pero no hay el seguimiento de qué pasó. Y entonces quedan muchas personas que no han renovado o que le han robado y no han declarado. Queda también en un bolsón ahí negro de informalidad que tenemos que también sincerarlo. Y eso es parte de nosotros, ¿no? Si nos robaron, hay que decir, me robaron, para no tener esos problemas. Pero cuando tú antes mencionabas México, por ejemplo, y realmente extraordinario el ejemplo que está dando el presidente de México con ese trabajo importante de tomar cartas en el asunto. Por lo menos ser empático con su población, ¿no? Si la gente sabe que es el principal problema nacional, así es. Un presidente, un líder que no recoja ese clamor, eso no se puede llamar líder. Pues. Sí. Y hay una medida que me gustó. Él dijo identificar a las personas, el chip que tenemos que ponerle a las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y uno de los temas que ya me han aprobado a mí es en las leyes de voto golondrino y identificación plena, viene a ser que tú pongas tu domicilio real, porque muchas de las personas no tienen su domicilio real en su documento de identidad, y entonces eso te permite mucha informalidad y aunque te parezca mentira, es prácticamente opcional, es poner tu dirección real. Entonces eso es un cambio que estamos poniendo, ya lo han aprobado en 2 comisiones en el Congreso, falta que pase al Pleno, y de esa forma pues ya tendrías que poner tu domicilio real para múltiples beneficios, ¿no? Beneficios de, uno, el que si te pasara algo en la calle, por decirte, un accidente, no saben a dónde ir, a dónde recurrir, porque tú tienes una dirección que era... Ahora, para actualizar la dirección tendría que ser un trámite muy sencillo también, porque si no, ahí se armaría un enorme cuello de botella. Eso mismo también se ha hecho y se ha conversado con el RENIEC para que se pueda hacer vía internet. Entonces, desde tu casa, mira, tú tienes tu lap y haces y mandas cambio de dirección y te lo reciben, ¿no? Entonces, eso va a ser mucho más simplificado porque tenemos que adecuarnos. Así es. Y la ventaja que va a tener es, para cuando vayas a votar, puedas votar tú lo más cerca de tu domicilio, ¿ya? Fíjate que a veces tú vives en Salamanca y te mandan a votar a Huaycán, ¿no? Sí, pues. Entonces te demoras 45 minutos, es el promedio que han sido lo que se ha demorado las personas en estas últimas elecciones para ir a su centro de votación, cuando usando la tecnología y la dirección correcta, entonces lo que se llama el voto domiciliario o voto georreferenciado, te pueden poner lo más cerca de tu casa. En Miraflores, por ejemplo, lo máximo serían 7 cuadras que tendrías que caminar y el promedio son 3 cuadras y media. Ahora, congresistas, ¿qué hacemos con estas cifras? Porque realmente, yo digo, son preocupantes, ¿no? Fíjese, de la misma forma, en las estadísticas que usted nos tiene del INEI, se afirma que el 85% de las personas encuestadas piensa que en los últimos 12 meses será víctima de un hecho delincuencial. O sea, lo que usted decía. Es decir, no solamente son la cifra del delito propiamente, sino el temor de que, oye, de hecho me van a asaltar. Así es. Pues eso es increíble. Es la preocupación. Pero cuando tú contrastas, se le escapó el momento para hacer esos cambios que fueron a comenzar la gestión. Y tú viste que el presidente fue 1, 2 veces a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Congresista Fernando Andrade, muchísimas gracias por estar con... Y de ahí se borró. Después se quedó. ¿Por qué? Porque tú tienes que reunirte con el fiscal de la Nación, con el presidente de la Corte Suprema, con los ministros y ponerte de acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Oiga, señor presidente del Poder Judicial, córteme esas ofertas de 2x1, 3x1 que van saliendo todos los que están en los penales. No es una obligación que tengan que darle ese beneficio, pero si realmente lo justifican pueden salir. Pero antes era una oferta que salían pues prácticamente así.
señor fiscal, ¿por qué sus fiscales no están acusando como deben? Entonces, ¿qué medidas tenemos para que los fiscales asuman también su rol y acusen? Entonces, todo ese tipo de temas que lo tienes que ver en un Consejo de Seguridad Ciudadana, porque está el alcalde de Lima y el representante de los alcaldes, el ministro de Educación, ¿qué está pasando? Por ejemplo, si analizamos una cifra como es los habitantes del penal de San Juan del Lurigancho, ¿no? Ahí tú ves que si analizas las cifras, la mayoría, el 38% son de Lima Norte, de los municipios de Lima Norte, y cuando tú les preguntas qué educación tienen, qué nivel de educación tiene, el 60% no ha terminado secundaria. Entonces tú ves que es un tema de educación. Entonces el ministro de Educación tiene que actuar ahí también para que tome cartas en la parte más preventiva. En el tema de educación, porque igualito otros expertos en seguridad que nos lo dijeron de Israel cuando estábamos en Miraflores, nos dijeron más barato les sale comenzar con educación que tenerlos en las cárceles. Entonces, eso es un trabajo en conjunto donde tienen que intervenir el ministro de Educación, el ministro... Es multisectorial el tema, ¿no? Totalmente transversal, ¿no? Todos tienen. Entonces tú de dirigente, y como lo hemos visto aquí el presidente Peña Nieto, entonces voy a hacer esto y esto, con y lo otro. Entonces estás viendo el problema en conjunto y atacándolo, y obviamente que tienes que tener resultados. Espero que les vaya bien. Todavía sus cifras en comparación a la del Perú son altas, la de la delincuencia. Ellos en las cifras de México tienen 21.5 muertos por 100.000 habitantes, nosotros estamos en 6.5, es bajo del promedio latinoamericano. Perú no estamos entre los más altos. Sí nos duele, toda muerte es penosa, pero no estamos en esos niveles ni queremos llegar, obviamente. Y para eso hay que tomar decisiones y liderazgo como la que está haciendo Peña Nieto. Nosotros, gracias por traernos esas cifras que justamente termina por convencernos de que aquí tiene que haber una política de Estado seria. Gracias, congresista. Gracias. Y hablando de eso, un asalto frustrado.